Hola amigos, sean todos bienvenidos a Isa Travel. Hoy les traigo una aventura diferente, de esas que conectan con lo más profundo de nuestra tierra. Nos fuimos hasta la mágica Ciénaga de Zapata, uno de los pulmones verdes de Cuba y santuario de biodiversidad. Comenzamos en la entrada de Guamá, rodeados de aves endémicas como la cotorra cubana, libre, colorida y con carácter, igualita que nuestra gente. Luego nos sumergimos, literalmente, en un cenote natural increíble, la Cueva de los Peces, un espejo azul profundo que esconde secretos bajo el agua. La Ciénaga es uno de los humedales más grandes e importantes del Caribe. Aquí el agua, el fango, los manglares y la vida se mezclan en un equilibrio perfecto. Tierra de cocodrilos, cangrejos, cutías, manatíes, iguanas, flamencos y gente buena que cuida lo suyo. Visitamos el Centro Internacional de Buceo, donde se explora un naufragio que hoy es hogar de peces, corales y misterios. Y cerramos el día en Caleta Buena, ese paraíso de aguas tranquilas, comida cubana y paz absoluta. Una experiencia ecológica auténtica y llena de alma. Así que quédate conmigo, porque este no es un simple recorrido, es un viaje por Cuba natural, salvaje y hermosa. Esto es más que naturaleza, es raíz, es historia, es identidad. Bienvenidos a la Ciénaga de Zapata. Que empiece nuestra aventura en familia. Empezamos la ruta en la entrada de Guamá, en plena Ciénaga de Zapata. Y en cuanto llegamos, el sonido de las aves nos dio la bienvenida como si supieran que íbamos a contar su historia. Las cotorras cubanas con su canto rebelde y colorido. ¿Sabías que aquí habitan especies que no existen en ningún otro lugar del mundo? Como el tomeguín del Pinar o el cabrerito de la Ciénaga. Joyas vivas que solo puedes encontrar aquí, donde el agua y el cielo se abrazan. La Ciénaga no es solo un pantano, es el pulmón del sur de Cuba. Es uno de los humedales más importantes del Caribe y refugio de más de 900 especies de flora y fauna. Aquí la naturaleza es salvaje, libre y hermosa en su estado más puro. Esta vez no exploramos toda la instalación, pero les prometo que en la próxima ocasión sí lo haremos. Hoy nos llevamos este hermoso momento en una foto, con Aixa Travel, juntos creando recuerdos, nuestra esencia. Apenas a unos 5 kilómetros de Guamá y a 18 de la mágica Caleta Buena, llegamos a este rincón que parece sacado de un sueño, la Cueva de los Peces. Y de pronto el canto del tocororo, el ave nacional de Cuba, libre, colorido y sonoro. Escuchen su canto. Me dio mucha alegría, pues mi niño de 2 añitos ya lo reconoce. Un sendero entre vegetación nos da la bienvenida, y justo ahí al borde del camino, un cactus florecido. Como si la naturaleza nos dijera, hoy es un día especial. En la zona se han encontrado restos de caracoles gigantes extintos, fósiles y hasta huesos de manatíes, porque antiguamente era zona de paso para estas especies. Si te gusta este video, regálame un like y comparte con tus amigos esta experiencia en familia. Y frente a nosotros, el cenote más profundo de Cuba, con más de 80 metros de misterios hacia las entrañas de la tierra. Un espejo azul turquesa que esconde cuevas submarinas, paredes de coral fosilizado y peces de 1000 colores. Dicen que aquí en tiempos antiguos, los taínos se bañaban para limpiar el alma, y hoy muchos vienen a hacer lo mismo. Inconscientemente y sin saberlo, mantenemos la tradición. Este cenote se formó por la erosión de la roca caliza hace miles de años. Es una falla tectónica natural, una grieta viva en el corazón de la isla. Los buzos que se atreven a explorarla entran por la parte azul intensa y desaparecen como si se los tragara la tierra. Muchos lugareños creen que la cueva tiene misterios sin resolver y algunos dicen que la cueva respira. Esto no es solo una postal bonita, es una ventana al centro mismo de Cuba. Y si te animas puedes lanzarte desde la piedra y caer en aguas cristalinas. O como Papi Leo y Dani, que prefieren mirar desde la orilla. Y aquí el restaurante del lugar, que dicen que la comida es muy sabrosa. Y además una vista espectacular de todo el lugar. Y la guía de los niños nos sorprende, nuestra princesa Lía.
Y miren qué detalle más hermoso de una pareja de enamorados, llevarse un recuerdo del lugar. Y aquí nuestro niño de curioso va a mirar qué está sucediendo. Cada año entre los meses de abril y julio, cuando las lluvias comienzan y la luna llena alumbra los cielos cubanos, miles de cangrejos rojos emergen de sus cuevas en los bosques costeros. Guiadas por su instinto, inician una migración masiva hacia el mar. Las hembras cargadas de huevos cruzan carreteras y obstáculos con un solo objetivo: dar vida. Al llegar al mar, liberan los huevos en agua salada y allí nacen diminutas larvas que, arrastradas por las olas, comienzan su propia travesía. Es un ciclo que se repite cada año, una danza natural entre la tierra y el mar, que nos recuerda la fuerza y belleza de la vida silvestre en la Ciénaga de Zapata. Y justo aquí, frente a la famosa Cueva de los Peces, se encuentra el Centro Internacional de Buceo, uno de los más populares de toda la Ciénaga de Zapata, un paraíso para los amantes del mundo submarino. Este centro ofrece salidas diarias para bucear en más de 10 puntos del litoral zapatero, incluyendo paredes verticales, arrecifes coralinos, túneles naturales y un naufragio artificial que está lleno de vida marina. Es un barco pesquero soviético de unos 20 metros, cubiertos hoy de corales, esponjas y peces tropicales. Está a solo 12 metros de profundidad, ideal para buzos principiantes, y es hogar de morenas, rayas, peces cofre y sargentos. Muchos lo llaman el barquito dormido, y los buzos dicen que sumergirse aquí es como entrar en un sueño lleno de historias y naturaleza. Y se puede hacer snorkeling o buceo con tanques, siempre guiado por instructores certificados, muchos de ellos cubanos que conocen estas aguas como la palma de su mano. Y hemos llegado a nuestro destino principal, Caleta Buena. Caleta es una entrada de mar resguardada por rocas de coral, donde las aguas son tranquilas, claras y ricas en vida marina. Esta zona forma parte del Parque Nacional de la Ciénaga de Zapata y está protegida ambientalmente, lo que ha permitido conservar sus fondos marinos prácticamente intactos. Ubicada en la costa sur de Matanzas, a unos 8 kilómetros de Playa Girón, dentro del Parque Nacional Ciénaga de Zapata. El acceso es controlado, se paga una entrada que incluye el buffet, bebidas y zona de descanso, lo que lo hace ideal para pasar un día completo. El lugar también cuenta con servicios muy cómodos para toda la familia. Se caracteriza por una comida en la mesa buffet muy bien elaborada. Y además barra abierta y limitada, donde se incluyen cervezas y coctelería cubana. Y el personal local muy amable. Caleta Buena es una entrada natural de mar protegidas por formaciones de coral, que crean piscinas tranquilas. Las aguas son tranquilas todo el año y no tiene oleaje fuerte, lo que la convierte en un lugar seguro para niños y personas mayores. Tiene una profundidad media de 3 a 10 metros, con tramos ideales para nadar, bucear y practicar snorkeling. Está dentro de un área protegida, por lo que la fauna marina está bien conservada y es común ver cardúmenes de peces en la orilla. Muchos de los visitantes han descrito la experiencia del snorkeling como nadar en un acuario natural. Forma parte del ecosistema del humedal de la Ciénaga de Zapata, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Ayuda a conservar especies marinas en peligro, y por eso hay estrictas regulaciones sobre basuras, pesca o uso de cremas solares tóxicas. Así que ya sabe, tenga cuidado, que para seguir disfrutando de este hermoso lugar debemos cuidarlo. También se me olvidaba comentarles que se ofrecen servicios de buceos profesionales, si lo coordinas con el Centro Internacional de Buceo de Playa Girón. Esta vez, nosotros solamente decidimos hacer snorkeling con los niños. Caleta Buena se alimenta de manantiales subterráneos y canales marinos, lo que permite la oxigenación del agua y atrae mucha biodiversidad.
Los fondos son de piedra caliza coralina, cubierto por algas marinas. Algunos tramos tienen más de 10 metros de profundidad, pero el agua es tan clara que parece una piscina de hotel. Y como ven, toda la caleta cuenta con tumbonas para que usted se siente y se relaje y disfrute el momento. Y ahora les daré un pequeño recorrido por el centro del lugar. A su derecha, el bar Cotorra. Al final, las canchas de voleibol y el punto más alto de Caleta Buena. El ranchón para la hora de almuerzo. El centro de buceo. Y este es el área más cómoda cuando venimos en familia con niños. Tiene arenita para que los niños jueguen, sombrita de las uvas caletas, además tumbonas y está cerca de la playa. De fácil acceso para ellos. Y aquí ya Dani y Lía listos para la acción. Dani haciendo castillitos y Lía aplicándose protector. Y todo esto sin barcos ni motores cerca, porque Caleta Buena es zona protegida. Solo mar, paz, naturaleza y mucha risa. Y aquí, justo al ladito, nos recibe otro de los héroes silenciosos de esta zona, los manglares. Sus raíces parecen enredadas a propósito, pero es para respirar, porque viven en suelos tan salados que no tienen oxígenos. Son raíces que respiran. Además son casas de miles de especies, aves, cangrejos y moluscos, y peces bebé. Este lugar es como una guardería natural, y nosotros nos creemos niños también, porque nos encanta el lugar. Podemos acceder bordeando la caleta o caminando por la propia carretera. Y como ven a nuestros excursionistas, les encanta la adrenalina. Y otro valiente decide lanzarse. Y su esposa y nosotros lo aclamamos desde la orilla. Y aquí tenemos al excursionista más entusiasta del día. Aquí donde la ven, esta niña se lanzó de todas las piedras de Caleta Buena. Y aquí tenemos a otro de nuestros excursionistas, con una tirada perfecta. Y a esta excursionista no la conocemos. En realidad, a mí me encanta la adrenalina. Y este grupo de amigos decidieron lanzarse juntos.
Y aquí me ven en otra escapadita. La naturaleza es sabia. Miren esta hermosa lagartija, en plenas 12 del día, hora de almuerzo. El delicioso pollo asado al carbón, a lo cubano. Y después de reposar un ratico el almuerzo, a seguir disfrutando. A los niños les encanta esta diversión pura y sana. Y además, no necesitamos electricidad. Este es uno de los lugares más puros de la Caleta. Aquí brota el agua dulce del manantial, que alimenta todo el lugar. Tóquenla, siéntanla, es cristalina, fresca y mineral. Dicen que estas aguas ayudan a la piel por su composición natural. Este manantial es la conexión entre la tierra y el mar. Un equilibrio perfecto entre lo dulce y lo salado. Y para quienes buscan un poco más de emoción, subimos a lo más alto de la Caleta. Desde aquí se ve todo el azul intenso. Se siente esa cosquillita en el estómago. La caída es libertad, es adrenalina. Es un grito que se mezcla con el viento y se queda en la memoria. Y no podía irme sin disfrutar este momento de tanta satisfacción. Este pequeño valiente me dejó con la boca abierta. Antes de ser un lugar turístico, Caleta Buena era un refugio de pescadores. Aquí se resguardaban de las tormentas gracias a esta forma cerrada y natural. Y por eso su nombre, una caleta que era buena para todos. Estar aquí en Caleta Buena es desconectar de todo. No hay wifi fuerte, pero hay conexión real. Con la familia, con la tierra y con uno mismo. Es un lugar donde los niños descubren, los adultos respiran y el alma se calma. Es recordar que Cuba está llena de joyas escondidas que no necesitan filtros, porque brillan por sí solas. Si vienes, respeta el lugar, cuídalo y llévalo en el corazón. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo destino de AIXA Travel. Juntos creando recuerdos.